Hola a todos y a todas. Continuamos con nuestro ciclo de diálogos Comunidades Imaginadas, las universidades posibles, organizado por el Programa de Contenidos Transversales Acreditables de Grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Hoy tenemos el enorme placer de recibir al doctor Eduardo Rinesi, quien tiene una vasta trayectoria en investigación, docencia y gestión universitaria. Es licenciado en Ciencia Política por nuestra universidad, máster en Ciencias Sociales por Flaxo y doctor en Filosofía por la Universidad de San Pablo. Investiga sobre los campos de la teoría social y la filosofía política, sobre el derecho a la universidad y a la democratización universitaria. Nos acompaña la licenciada María Emilia Vico, con quien coordinamos este programa. Mi nombre es Federico Donner. Hola Eduardo, para nosotros es un gusto poder contar con vos en este ciclo. Te agradecemos que hayas aceptado la invitación. Para comenzar con este ciclo de diálogos, nos gustaría pedirte que realizaras vos mismo una presentación para los espectadores contándonos sobre tu paso por la vida universitaria, tu experiencia en la política universitaria, desde un aspecto, bueno, no solo político, sino también personal y afectivo. Si tenés, si contás y los percibís a algunos maestros o referentes en esa formación, y cuáles son los valores que mejor expresan tu vínculo con la universidad. Y por último, una pregunta utópica, pero que nos gusta hacer es, ¿cómo sería para vos una universidad soñada, una universidad utopiada? Bueno, muchas gracias, gracias Federico, muchas gracias Emilia, estoy contentísimo de poder participar de este ciclo y los felicito por la iniciativa. Federico ya hizo una breve presentación. En efecto, yo soy rosarino, estudié en esa querida universidad, en la Facultad de Ciencia Política. Empecé a estudiar en esa facultad cuando la Facultad de Ciencia Política funcionaba todavía en los altos de la vieja Facultad de Derecho. Es posible que ustedes sean demasiado jóvenes como para haberla visto funcionar allí, pero funcionábamos en efecto en la planta alta de la vieja Facultad de Derecho en la calle Córdoba, que después incorporó un anexo justo enfrente, cruzando la calle Córdoba, un edificio que estaba lleno de un valor simbólico muy grande porque había sido un centro clandestino durante los años de la dictadura. De modo que incluso alguno de los compañeros con los que nosotros estudiábamos, un poquito mayor de edad que nosotros, lo había conocido en su carácter de centro clandestino ese edificio. De modo que imagínense el valor simbólico y la fuerza que tenía eso en aquellos años que eran años para todos nosotros de militancias políticas muy intensas, de militancias políticas muy entusiastas. Eran los años de lo que se llamaba la transición a la democracia en la Argentina, los años del alfonsinismo, eh, años en los que en la Facultad de Ciencia Política se produjo un cambio de los planes de estudio que venían desde los años de la dictadura e incluso de antes. Yo creo que el plan de estudio con el que yo empecé a estudiar en el 82 venía de la dictadura de Onganía, del año del Moño, y era un plan de estudio verdaderamente prehistórico, en fin. Yo aprendí muchísimo, me acuerdo, en el proceso de trabajo en la elaboración del nuevo plan de estudio, el proceso que hicimos con los compañeros y las compañeras del movimiento estudiantil, con los docentes, casi les diría codo a codo con los docentes, cada uno de nosotros trabajando en lo que entonces trabajaba, la Secretaría de Cultura del Centro de Estudiantes, el Consejo Directivo, que yo tengo un recuerdo muy lindo de aquellos años. No llegué a ser estudiante en la sede de la universidad, de la facultad, hoy en la Siberia. Sí llegué allí a dar clases como profesor no antes de, mientras empezaba a hacer mi vida porteña, porque yo cuando terminé la carrera, unos meses antes de terminar la carrera, en realidad que terminé dando las últimas materias libres y demás, ya me empezaba a ir a Buenos Aires, donde me fui instalando, muy entusiasmado con mi trabajo allí, con un par, ustedes decían maestros, un par de maestros muy queridos para mí, sin duda, que fueron Horacio González, que había sido mi profesor en la Facultad de Ciencia Política allí en Rosario, Alcira Argumedo, que nunca había sido mi profesora, pero a quienes conocíamos más por el lado de la militancia, de escucharla, de leerla, etc. Me fui a trabajar con ellos a Buenos Aires, cursé en Buenos Aires
algún estudio de posgrado al que se refería Federico, y empecé a ganarme la vida como docente universitario en años muy activos de la Universidad de Buenos Aires, de creación de la nueva Facultad de Ciencias Sociales de esa universidad, con la juntada de varias carreras que tenían itinerarios muy distintos en los años y en las décadas previas, con la creación de algunas carreras nuevas, como la muy exitosa y pujante de comunicación, donde todos los jóvenes que nos teníamos que ganar el mango dando clases en las cosas que más o menos sabíamos, empezamos a trabajar, todos empezamos a aprender algunas cosas sobre comunicación, porque era así donde había laburo, todos los jóvenes querían ser periodistas, querían ser comunicadores, comunicólogos, de modo que había mucho laburo en esa facultad, y yo di clases en efecto, y tengo un hermoso recuerdo de mis clases en aquellos años, con diversos profesores, pero muy especialmente con uno que cuento entre mis maestros más queridos, que murió ya hace ya casi 20 años, una barbaridad como pasa el tiempo, que fue Oscar Landi, un muy interesante filósofo y pensador político y estudioso de la relación entre la política y los medios masivos de comunicación. Oscar para mí fue un maestro muy, muy importante, muy querido, un tipo muy interesante, una cabeza muy lúcida. A fines de los 90, en efecto, ya con una vida familiar armada, con un pibe, con otra en camino, decidí, ya medio grandulón en realidad, mucho más grande que lo que los pibes jóvenes suelen hacer ahora a ese paso, irme a hacer un doctorado a San Pablo, Brasil. Las circunstancias que me llevaron allí fueron bastante fortuitas, bastante azarosas. Una amiga de una amiga me puso en contacto con un tipo que me dijo: a vos este tipo te va a interesar, me mandó un par de libros, los leí, me encantaron, le escribí, me dijo venite. Yo era ya, como les digo, un grandulón, pero me fui a San Pablo, viví en San Pablo 2 años, un hermoso recuerdo de esa experiencia paulista. Hice un doctorado en filosofía, que más bien resolvía o me permitía procesar algo de mi fuerte incomodidad que persiste hasta el día de hoy con mi disciplina de formación de base, ¿no? Creo que la politicología es una disciplina con la que por supuesto converso con cariño y que forma parte de mi arsenal categorial, pero es una disciplina muy menesterosa para pensar la política, ¿no? Se le escapa la política por los 4 costados, y por eso siempre me interesó el tipo de ejercicio que hacía y hace Horacio, permitiéndonos pensar la política también en cruces muy diversos con la sociología, la literatura, la filosofía, el ensayo, sin andar preguntándonos frente a cada texto a qué disciplina pertenece ese texto, porque ahí perdemos demasiado tiempo en una tontería en lugar de ir a las cosas importantes. Y en San Pablo pude, en efecto, hacer una tesis que, bueno, me organizó un poco las lecturas de esos años, y les diría de las décadas que seguirían, porque hasta hoy sigo pensando en los problemas de la relación entre política y tragedia, que fue el tema de mi tesis doctoral y un tema sobre el que seguí laburando y sigo laburando hasta hoy, sobre todo alrededor de Hamlet, de Shakespeare, pero no solo, también alrededor de algunas otras piezas de Shakespeare, las que me he ocupado a lo largo de los años, pero sobre todo sí, Hamlet me sigue entusiasmando, y creo que es una pieza en la que uno entra y se queda a vivir y no salís nunca más, ¿no? Volví a comienzos del siglo a Buenos Aires. Buenos Aires se iba al tacho mal. Tengo recuerdo del enorme interés y preocupación al mismo tiempo con el que uno llegaba a la ciudad en el año 2000. Protagonicé aquí los debates de la inmediata pre-crisis de fin del 2001, digamos. Protagonicé aquí el 2001, las interesantísimas discusiones que una vez más revelaron la fuerte insuficiencia de las categorías con las que contábamos los politólogos para dar cuenta de una cosa que se nos escapaba definitivamente por todos los costados. Y empecé a trabajar a los pocos meses de haber llegado de vuelta de Brasil en una universidad a la que me convocó a trabajar una querida amiga con la que habíamos estudiado años atrás, habíamos trabajado en la cátedra de Oscar Landi, que me convoca a trabajar en una universidad de la que yo no sabía nada, que había nacido en el año 93-94, que era todavía muy joven en el 2000, y donde necesitaban un profesor que viera cuestiones vinculadas a medios y política. Empecé a trabajar
con un contratito por hora, me fui entusiasmando, me fui incorporando y cuando me quise dar cuenta formaba parte de la vida académica y política institucional de esa querida universidad que es la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde trabajo hasta hoy, donde tengo mi trabajo hasta hoy. Me fui involucrando mucho en el proceso de crecimiento de esa universidad, en particular del instituto donde yo trabajaba, que era el Instituto del Desarrollo Humano, y antes de que yo pudiera darme cuenta, me había convertido en decano de ese instituto. La verdad que fue un proceso muy rápido, muy vertiginoso incluso para mí mismo, en el que tuvo mucho que ver una figura también muy interesante para mí. No sé si la pondría entre mis grandes maestros porque pertenecía a otro campo de problemas, pero sí fue una figura para mí muy relevante y con la que hemos discutido muchísimas horas las cuestiones de la vida universitaria y de la política universitaria, que fue Roberto Domecq, un muy interesante economista que había sido rector de la universidad, que después fue decano del instituto y a quien yo sucedí en el decanato de ese instituto, donde estuve nada menos que 7 años, después de los cuales, también sin que eso formara parte o hubiera formado parte de ningún plan anterior mío, me vi medio por las circunstancias, invitado a presentarme como candidato a rector y fui en efecto rector de esa universidad durante 4 años, de los que tengo un lindísimo recuerdo entre el 2010 y el 2014, ¿no? Integrando un equipo extraordinario de compañeros y compañeras, uno mejor que otro. Para mí fue un placer trabajar en esos años con esos compañerazos y compañerazas y en un contexto que sin duda hacía las cosas bastante más fácil que lo que habían sido en años anteriores, ¿no? En efecto, me tocó ser rector de esa universidad en tiempos en que por lo menos, lo digo así de un modo muy tonto, la plata no era un problema grande, y en que había una orientación de las políticas públicas tendientes a favorecer eh, un incremento muy fuerte del ingreso a la universidad de los jóvenes y de las jóvenes, un discurso, una retórica que a mí me entusiasmó mucho y que forma parte, me parece, de las cosas que queremos conversar en esta charla de hoy, vinculada a la idea de la educación superior como un derecho humano universal, un conjunto de políticas efectivas tendientes a garantizar que ese derecho no fuera puramente declamativo o nominal, sino que fuera un derecho efectivo que se pudiera materializar en la vida de los pibes y de las pibas. De modo que fueron para mí años de muchísimo aprendizaje, aprendí mucho sobre la vida universitaria, sobre la gestión universitaria, sobre las posibilidades que tiene una institución que es, ustedes están estudiando esto, de modo que no les voy a decir nada que ustedes no sepan, es una institución milenariamente aristocrática, ¿no? Es una institución que desde hace 1000 años, que son más o menos los que tienen números redondos en la historia de las culturas de Occidente, es una institución fuertemente jerárquica, fuertemente excluyente, fuertemente elitista, ha sido concebida y es en casi todos los países del mundo una máquina de fabricar elites, tarea que hace más o menos bien, pero nunca había sido pensada como pudo ser en América Latina, no solo en Argentina, sino en América Latina, sobre todo después del año 2008, sobre todo después de la famosa e importantísima Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena de Indias, como una institución encargada de garantizar lo que hoy nos representamos como un derecho humano universal. Cuando pensamos de ese modo en la universidad, en efecto, se nos abre una cantidad de desafíos extraordinarios. ¿Cómo hacemos para democratizar efectivamente la universidad? Tanto desde el punto de vista, digamos así, social, en el sentido de que se incorporen capas de estudiantes tradicionalmente excluidos de la posibilidad de realizar estudios superiores, como desde el punto de vista de la propia gestión. ¿Cómo hacemos para que la gestión universitaria pueda ser más democrática, más participativa, incorporar otras voces, incorporar otras materias de las que pueda opinar la comunidad universitaria y que no se decidan centralizadamente por parte de una gestión? Bueno, esos fueron asuntos en los que pensé mucho durante los años de mi gestión al frente de la universidad. Y en efecto, como decías, Federico, eso me quedó como una preocupación que desde que terminé la gestión universitaria, hoy sigo acompañando muy de cerca la tarea del querido equipo de compañeras y compañeros que siguen conduciendo la universidad, que es un equipo extraordinario, en el que a mí me pone muy orgulloso haber tenido algo que ver y seguir teniendo algo que ver, porque sigo dando una mano como
consejero superior y participando un poco y dirigiendo una carrerita de posgrado, pero sin la responsabilidad de años atrás, ¿no? Lo que sí seguí haciendo es, para usar esta palabra pomposa, no sé si expresa exactamente lo que hago, investigar, pongámosle todas las comillas de ironía del caso, esa palabra demasiado solemne, investigar como problema académico, digamos, la cuestión, ¿no? Académico, teórico, político, la cuestión universitaria. Tuvimos hace poco tiempo, hace 2 años, la conmemoración del centenario de la reforma universitaria del 18, eso dio motivo a interesantísimas discusiones. Tenemos hoy el anuncio por parte del gobierno nacional de una futura reforma de la ley de educación superior, y eso nos lleva a discutir esa ley. Tuvimos en el último año del gobierno kirchnerista una reforma que, aunque fue muchísimo menos estructural e importante que la que esperábamos, no dejó de ser una reforma significativa de la ley de educación superior a través de la iniciativa de la entonces diputada Adriana Puigros, que introduce el principio de la educación superior como derecho en la ley positiva argentina. De modo que hay así muchas cosas para pensar, muchas cosas para investigar, muchas cosas para seguir discutiendo, y lo estoy haciendo en efecto al frente de un equipito de investigación reducido de unos 8, 10 compañeros y compañeras, en general más jóvenes, muchachos y chicas que están haciendo conmigo sus tesis doctorales, sus becas CONICET, en fin, y con los que estamos pensando este asunto, ¿no? La democratización universitaria y el significado de la expresión derecho a la educación superior. Perdón, Muchísimo. había una coda de la pregunta que había hecho Emilia y no me... ¿Cómo sería una universidad soñada? Yo creo que la idea de la universidad como derecho, del derecho a la educación superior en general y universitaria en particular, ¿no? Eso nos metería en otro asunto, pero me gusta pensar la universidad como el objeto específico de un derecho ciudadano universal. A mí me parece que es una idea tan desafiante y plantea un horizonte tan extraordinariamente lejano al que en efecto hoy tenemos. En todas las partes, y aún en un país que se propuso que la universidad fuera en efecto un derecho como la Argentina, que me parece que contiene todo lo que yo le pediría a una utopía sobre cómo debería funcionar la universidad que me gustaría habitar. Una universidad efectivamente igualitaria, una universidad que garantice no solamente desde el punto de vista formal, no solamente por la vía obvia de no cobrar aranceles, que no se pueden cobrar, de no tener examen de ingreso, que no se puede tener. Es verdaderamente increíble que haya gente hoy, algunos queridos compañeros incluso hoy, que en el sistema universitario público argentino estén discutiendo la pertinencia de estos dos principios, que son principios con los que se inició mi militancia universitaria en los últimos años de la dictadura militar, a fines de los 70, comienzos de los 80, contra los aranceles y contra el examen de ingreso. Y hoy, en efecto, tenemos que discutir con queridos compañeros, con muy queridos compañeros, que no está bien que las universidades cobren cuotas, que no está bien que haya exámenes de ingreso, que se seleccione a la gente en la puerta de entrada de la universidad. Ahora, dicho esto, que son condiciones mínimas, condiciones necesarias, pero evidentemente no suficientes para que haya derecho a la universidad, yo querría habitar una universidad que garantizara ese derecho en todos sus procedimientos, en toda su gestualidad, en todos sus ademanes frente a los estudiantes, una universidad que no humillara a sus estudiantes, una universidad donde los profesores no miráramos a nuestros estudiantes con esa cara que somos expertos en poner y que les dice a los pibes y a las pibas, sin decírselos necesariamente, yo sé que vos no vas a poder. Una universidad donde no se humilla a los estudiantes, una universidad donde todos los colegas, donde todos los profesores y las profesoras terminemos de entender tal como que todos los seres humanos somos iguales, todos tenemos la misma dignidad,
todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos la misma inteligencia, en que nos dejemos de macanas con que las inteligencias son diferentes. Todos tenemos la misma inteligencia y se trata solamente de creer en eso, de creer en cada uno de los muchachos y de las chicas que llegan a nuestras universidades para ejercer en ellas un derecho y de ponernos a la altura de ser los garantes efectivos de ese derecho que los asiste. Eso me parece que es la universidad en la que me gustaría conocer alguna vez. Creo que vamos muy lentamente, quizás no la conozcamos nunca, quizás en un camino infinito, porque es el camino de la democratización de una institución fuertemente aristocrática, pero vamos, me parece, de a poquito para allá. Muchísimas gracias, Eduardo, por aceptar la invitación y muchísimas gracias por prestarte este diálogo tan interesante. Vos recién mencionabas una serie de preguntas, de cuestiones que reaparecen, ¿no? Después de 40 años, que quizás parecían obvias, ¿no? La cuestión de los aranceles, la cuestión del examen de ingreso. Entonces te vamos a hacer una de esas preguntas también, obvias. ¿Por qué es importante que haya universidades públicas? ¿Qué significa la universidad en nuestro país? Es importante que haya universidades públicas exactamente porque la educación que esas universidades proveen constituye un bien público, constituye un derecho humano universal y constituye un bien público. Esto es una parte de la cosa pública. La educación que reciben nuestros jóvenes en la universidad y el conocimiento que produce la universidad y las interacciones que las universidades realizan con las organizaciones sociales de los territorios. Quiero decir, estoy poniéndole palabras a los tres nombres, ¿no?, clásicos de las funciones universitarias. La formación, la investigación, lo que tradicionalmente llamábamos extensión, hoy esa palabra la usamos siempre entre prudentes signos, entre prudentes comillas, ¿no?, que nos distancien un poco del carácter muy, o del supuesto muy filantrópico, muy amabilista, ¿no?, que tiene el imaginario extensionista más convencional. Pero quiero decir, todo lo que hace la universidad, los saberes que transmite, los saberes que produce, los profesionales que forma, las interacciones que realiza con la comunidad, son bienes públicos, son parte de la cosa pública, son parte de la red pública. No son bienes privados que puedan ser apropiados privadamente por esto o por aquel. No son mercancías transables en el mercado, ¿no? Por eso yo siempre insisto en que de la Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena de Indias del año 2008, es muy importante la declaración de que la educación superior es un derecho, pero es igualmente importante la declaración de que es un bien público. Eso es un telefonazo para la Organización Mundial del Comercio. Señores, esto no es de ustedes. Esto no es una mercancía que compramos y vendemos en el mercado. Es parte de la cosa pública. Ahora, ese carácter público de lo que hacemos en las universidades tiene que formar parte también de las representaciones que nos hacemos sobre lo que hacemos, ¿no? Quiero decir, me parece que muchas veces, por ejemplo, digo para decir una de varias cosas que podríamos decir sobre este asunto, muchas veces los investigadores cuyo salario de investigadores paga el pueblo argentino garpando escrupulosamente sus impuestos, que son proveedores de un conocimiento que es una cosa pública, un bien público que produce una institución pública llamada universidad, terminan muchas veces publicando los resultados de sus investigaciones en un idioma distinto del que habla todos los días el pueblo que pagando sus impuestos le garpa su salario de investigador, en la Very Important Sociological Review de Oklahoma, porque da más puntos en el Ridiculum Vitae, y entonces hacen abstracts y keywords y no sé cuántas idioteces, corriendo una carrera absolutamente individual, absolutamente ajena a cualquier espíritu público, y no tomándose el trabajo ni siquiera, porque suponete, yo muchas veces ironizo sobre estas cosas, después me arrepiento de ironizar, porque
los juegos que jugamos todos en nuestras vidas son más o menos ridículos y nadie es quien para andar ironizando sobre el que juega el otro, y un poquito yo lo juego también, de tal manera que tampoco me voy a hacer el vivo, todos hemos hecho abstracts, todos sabemos poner 5 keywords y todos sabemos cómo hacer para que el referí de la Very Important Sociological Review de Oklahoma nos apruebe alguna taradez. Ahora, además de hacer eso, me parece que los investigadores cuyos salarios son garpados por el pueblo argentino que paga sus impuestos, tenemos que hacer un esfuerzo porque los conocimientos que producimos puedan formar parte de las grandes discusiones colectivas en este país, puedan tener interlocuciones productivas con los ciudadanos, con la opinión pública, con los medios masivos de comunicación, con las organizaciones sociales, ¿no? Y eso no bajo la forma amabilista, extensionista tradicional, ni bajo la forma de un divulgacionismo. No es necesariamente ese el formato, aunque por supuesto no lo descarto como una de las posibilidades. Me interesa la posibilidad de pensar el conocimiento que produce la universidad formando parte fundamental de los debates públicos. Hoy en el mundo y en la Argentina no necesito decir la importancia de esto, ¿no? No necesito decir la importancia de que los conocimientos que produce la universidad sobre farmacología, por supuesto, sobre epidemiología, por supuesto, pero sobre muchas otras cosas también, formen parte de un debate del que deben formar parte los gobiernos, las ciudadanías informadas e ilustradas, si me permiten esa palabra muy antigua, por lo que las universidades producen también, ¿no? Entonces, todo esto me parece que debe formar parte de una representación de la universidad como cosa pública. Formamos profesionales no solamente porque sea un derecho de los pibes y de las pibas tener una profesión para ganarse la vida, salir de pobres y que les vaya mejor en su vida individual. Eso es importante, no es poco importante y no lo desprecio de ningún modo. Me parece que es muy importante que los pibes, y sobre todo pibes y pibas que estuvieron históricamente excluidos de la posibilidad de ir a la universidad, puedan tener un título que les permita un desempeño profesional adecuado en sus vidas y ganar más guita que la que ganarían de otros modos, por supuesto. Pero nosotros formamos profesionales también, que son profesionales que un país que lo está formando necesita para hacer esto, para hacer aquello, ¿no? Y si podemos pensar estas cosas, aparecen necesariamente junto con la idea del derecho a la universidad de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de los individuos, la idea de la universidad que a mí me interesa mucho pensar como un derecho colectivo del pueblo. Y junto con la idea de la universidad como un derecho colectivo del pueblo, la necesaria idea de planificación, ¿no? Por supuesto que está bien planificar, por supuesto que está mal un liberalismo mal entendido que imagina que todo el mundo tiene derecho a estudiar lo que se le ocurre, donde se le ocurre. No es eso el derecho a la universidad. Hay que pensar juntos el derecho individual a la universidad y el derecho colectivo a la universidad y el desarrollo de las universidades en función también de las necesidades que tienen los pueblos, ¿no? Que es, por supuesto, una materia sumamente opinable, es muy difícil decir cuántos profesionales un país necesita en este rubro, en aquel otro rubro, ¿no? Eso depende de los proyectos políticos que animen la vida colectiva de esos países, esos proyectos dependen de una gran cantidad de cosas, y tampoco se trata de pensar la idea de necesidad según ningún utilitarismo, según ningún instrumentalismo pavote, ¿no? Ahí a mí me convence mucho el argumento de la filósofa norteamericana Martha Nussbaum en un libro muy bonito que se llama Sin fines de lucro, que es una defensa de la enseñanza de las humanidades que no sirven para nada, no sirven para nada en el sentido más instrumental o más utilitario de la idea de servir, ¿no? Los historiadores medievalistas no saben producir vacunas contra el coronavirus, ni levantar puentes, ni hacer centrales nucleares, pero son, sin embargo, fundamentales para el desarrollo de un pueblo, ¿no? Como lo son los críticos literarios, como son los tarados que hace 20 años que no hacen otra cosa que estudiar Hamlet, ¿no? Eso forma parte de las necesidades que tiene un pueblo y que hay que saber pensar muy bien. Pero digo, tenemos allí, me parece, un problema. Si pensamos la universidad no solamente como un derecho de los individuos, sino también como un derecho del pueblo, tenemos que agregar a la pregunta por cómo garantizamos el derecho de cada uno o de cada una a estudiar lo que quiere estudiar, al mismo tiempo que proponemos una planificación que mire
a los intereses generales de ese pueblo como sujeto del derecho a la universidad. Gracias, Eduardo. A mí me surgieron dos preguntas y varias cuestiones y reflexiones de tus respuestas. Por un lado, una que tiene que ver con cómo te marcó, cómo te hizo pensar tu paso por Brasil, por la universidad en Brasil, con todo lo que tiene, ¿no? Descubrir la universidad en Brasil y el concepto de educación superior que tienen en Brasil. Entonces, ¿cómo, si eso te hizo repensar y analizar y ver de otra manera la universidad en la Argentina, y comparativamente, ¿cómo ves la universidad en la Argentina? Si es una isla en cómo se ve la educación superior en los otros países latinoamericanos, eso por un lado, y por otro lado, en poner entre comillas, cuando usaste el término investigar, que lo pusiste entre comillas, y luego cuando te referiste a extensión, es un concepto que a mí siempre me llamó la atención, que por suerte después se puso un poco críticamente, se repensó el concepto de extensión, porque parece que la universidad se extiende a la sociedad a brindarle algo. Bueno, ¿cómo ves de esas funciones tradicionales de la universidad, bueno, son investigación, extensión y docencia? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es el estado de situación en la Argentina y cuáles te parece que son las principales falencias o cuestiones que hay que fortalecer? Obviamente que pregunté tal vez un mundo y sus alrededores y vamos Todo. a... reflexionamos sobre algunos Bueno, puntos. no, muchas cosas muy interesantes. Voy a tratar de responder rápido tu primera pregunta, en la que me detendría largamente con mucho gusto, pero voy a tratar de responderla rápida para tener un poco más de tiempo para la segunda. Para mí la experiencia brasileña fue muy buena, fue muy linda, en términos personales, digamos, fue una... Sin tener que recorrer tantos kilómetros, uno se encuentra no solo con una lengua diferente que no diré que durante un par de años se volvió la mía, porque no sería cierto, en casa hablábamos por supuesto en castellano y todo lo demás, pero que aprendí a hablar y a leer y que me gusta muchísimo, pero sobre todo uno se mete en otras tradiciones bibliográficas, eso es muy notable, ¿no? Dentro de la propia disciplina, hay que volar 2.000 o 2.500 kilómetros nomás, o 3.000, no sé cuántos nos separan de San Pablo, pero no más que eso, para encontrarse con otras tradiciones bibliográficas, con otras líneas de lectura. Eso es muy instructivo, a mí me resultó muy interesante. Eh, Brasil, que es un país cuya relación universitaria con la Argentina durante mucho tiempo había sido de relativa, no sé si usar la palabra subordinación, pero quiero decir, sobre todo en el campo de las ciencias sociales y humanas, en general, en la Argentina y en México se traducía antes, se publicaba antes, porque todos los sociólogos octogenarios brasileños, como Fernando Enrique Cardoso, digo, por decir uno que es muy conocido, hablan también en el castellano, porque aprendieron sociología leyendo los libros de Gino Germán y leyendo los libros de Torcuato Di Tella, ¿no? Es decir, había un fuerte acompañamiento desde Brasil de lo que se hacía, lo que se enseñaba, lo que se publicaba en la Argentina y en México. Hoy tengo la impresión de que la relación se ha invertido. Cuando yo llegué a Brasil, los brasileños estaban traduciendo como locos. Los autores ingleses que a mí me interesaban se traducían mucho antes al portugués y sobre todo en Brasil que al castellano, de modo que me encontré... La Universidad Brasileña tiene, por otro lado, una industria editorial fenomenal, que es extraordinaria, mucho dinero. Todo eso para mí representó una novedad muy grande respecto a la Universidad Argentina, muy destartalada. Entonces, yo me fui a Brasil en el 98, de la que veníamos, ¿no? Era todo más o menos desastroso. Frente a eso, la imagen que uno tiene cursando un doctorado en Brasil es la imagen de un mundo de abundancia y de recursos, etc. Al mismo tiempo que eso no dejaba de cristalizar una estructura
educativa asociada a una estructura social extraordinariamente injusta, ¿no? Yo creo que no pagué un centavo, desde que llegué a Brasil hasta que me fui a Brasil, no pagué un centavo por todo mi doctorado en Brasil, que lo hice en una universidad estatal brasileña, la USP, y de manera absolutamente gratuita. Ahora, es cierto que en los cursos de doctorado que yo cursé no había un solo joven de las clases medias bajas ni bajas de Brasil, ¿no? Estaba la élite de la élite brasileña, que había ido a las escuelas primarias privadas de Brasil, que había ido a escuelas secundarias privadas de Brasil, que había dado un examen exigentísimo para entrar a la universidad en Brasil, y que al terminar esa universidad formaba una élite de una élite para la cual el doctorado, en efecto, era gratuito, ¿no? Entonces eso no deja de representar respecto al modelo argentino una cosa. Sobre esto se ha dicho muchísimo, se ha escrito muchísimo, no les estoy contando ninguna novedad, de injusticia muy grande. A mí me gusta más el modelo universitario argentino, no necesito decirlo. Es extraordinariamente más democrático, es extraordinariamente más popular, ¿no? Los sectores populares, para decirlo de una manera rápida, y no decir los hijos de los trabajadores, porque eso puede ser un poco antiguo decirlo hoy en la Argentina, ¿no? Donde los sectores populares que llegan a la universidad no son necesariamente hijos de trabajadores, pero los hijos de pobres, digamos, así brutalmente, en la Argentina llegan a la universidad últimamente, pero también tradicionalmente con una frecuencia mucho mayor a lo que llegan los hijos de los laburantes brasileños en la universidad, ¿no? Ni les cuento a los negros, ¿no? Que no se ven en la universidad, ¿no? Yo tuve dos compañeros negros durante mi doctorado en Brasil, eran los dos miembros de las élites universitarias, no recuerdo si senegalesas o algo por el estilo, que venían de África a Brasil para hacer sus estudios superiores, ¿no? No me encontré un solo muchacho un poco más negro que mulato en las aulas de la universidad pública, ¿no? Eso dice algo de una universidad fuertemente elitista. Por otro lado, fue por supuesto extraordinario para mí estar en Brasil. Tuve profesores extraordinarios, tuve la alegría de tener en mi banca, como se dice en portugués, de defensa de mi tesis doctoral, a la enorme Marilena Yahui, que es una filósofa política infernal, absolutamente monstruosa, es extraordinaria, es una delicia de tipa, y una tipa de una erudición formidable, a quien conocí bastante, puedo decir, durante mis años brasileños. Tuve como profesor, y ese fue otro placer enorme, a un gran discípulo del gran Florestan Fernández, que es el querido Gabriel Kohn, un sociólogo brasileño de un refinamiento exquisito, un gran estudioso de Weber y de Adorno, un tipo extraordinario, que llegó a ser profesor mío en el doctorado, ya está retirado, está muy grande, es un tipo maravilloso. O sea, para mí fue una experiencia fenomenal, la experiencia universitaria brasileña, con todas las ventajas que tiene llegar de otro país, caer en un aula magníficamente dispuesta, tener unos profesores formidables, y al par de años volverte a tu país para hacer la tesis, ¿no? Fui en condiciones muy, muy, muy óptimas, digamos. En relación con la pregunta que hacías, Emilia, sobre la comparación entre la historia y el presente de la Universidad Brasileña y la Argentina, sin duda que allí hay algunas peculiaridades de la historia de la Universidad Argentina que llaman mucho la atención en el Brasil y que tienen que ver con este carácter democrático que tiene la Universidad Argentina y que nosotros señalábamos, que es hijo de la reforma universitaria del 18, que es hijo del peronismo, sin duda alguna, y en el sentido de la democratización social de la universidad, es sin duda más hija del peronismo que de la reforma del 18, pero que me parece que esos dos acontecimientos históricos tan importantes en la vida social y educativa argentina marcan la historia democrática de la universidad de nuestro país. En efecto, durante los años Lula, que fueron los años Kirchner en Argentina, las conversaciones que nosotros teníamos con colegas brasileños, ya yo de vuelta aquí en la Argentina, instalado aquí, trabajando, investigando acá, pero muy interesado también en seguir la cosa en el Brasil, las conversaciones que teníamos con los colegas brasileños eran muy reveladoras de la historia distinta de dos sistemas universitarios, porque la verdad es que los brasileños de izquierda, los brasileños progresistas, los brasileños que son amigos de uno,
tienen una idea sobre qué significa democratizar la universidad que verdaderamente a nosotros nos sorprende por su modestia, ¿no? No es democratizar un sistema universitario, poner un sistema de cupos para indios y para negros, por más que en el Brasil ello ha sido una reforma muy importante, ¿eh? No la desmerezco en modo alguno, ha sido una reforma muy importante, pero nosotros les decimos a los compañeros brasileños, papi, acá no tenemos que poner cuotas, porque acá no hay ingresos, acá entra todo el mundo, y entra todo el mundo desde hace muchísimo tiempo. Y la verdad es que la universidad pública, con todas las cosas que tenemos para decir, por supuesto que siguen faltando, que son muchas, la universidad pública hace un esfuerzo grande por sostener a todo el mundo que entran a ella con sistemas de becas y con todo tipo de instrumentos para que avancen en sus estudios, para que los terminen. ¿Nos va bien? No, nos va mal. Nos va mal. Se nos siguen cayendo muchos más los hijos de los pobres que los hijos de los ricos en la Universidad Pública Argentina, y no es excusa que ya dijo Bourdieu que eso ocurría en todas partes, porque Bourdieu no lo dijo para que nosotros respiráramos tranquilos mientras seguimos bochando pobres. Bourdieu lo dijo para que nosotros nos enteráramos de cuáles eran las cosas que había que transformar. ¿No? Digo esto con cierto énfasis porque estoy relativamente repodrido de algunos amigos que creen que son de izquierda y que dicen, no, pero esto es así en todas partes, no seas voluntarista. Sí, ¿sabes qué? Soy voluntarista. Soy voluntarista porque pienso que la universidad es un derecho y pienso que no vale citar a Bourdieu hasta que uno no se rompió el alma para que todos nuestros estudiantes por igual puedan ejercer ese derecho en la universidad. No nos va bien, nos va un poquito mejor que lo que nos iba unas décadas atrás. Sin duda el kirchnerismo en eso fue fundamental. Sin duda el macrismo que vino después fue catastrófico y estamos haciendo un gran esfuerzo por levantarnos de esa catástrofe, ¿no? Pero no hay duda de que la Universidad Argentina tiene historia democrática muy interesante para pensar en relación con la Universidad Brasileña y con el conjunto de las universidades de la región, como vos preguntabas, Emilia. Sin duda, la Universidad Argentina sobresale en la región por su espíritu, por su historia democrática, y eso es algo para estar orgullosos. No es algo, por supuesto, no necesito decírselo a ustedes, pero sí es necesario decírselo a algunos personajes que aparecen cada tanto en la televisión, diciendo, ¿qué locura es esta? Somos el único país que... Sí, somos el único país. ¿Sabes qué? Estamos orgullosos de ser el único país que... Porque está muy bien eso que en algunos casos somos el único país en garantizar, ¿no? Sobre la otra pregunta que hacías, Emilia, que nos trae un tema enorme, no estoy contando los minutos, pero temo que debemos estar mal, entonces voy a tratar de ser relativamente breve, pero planteas dos asuntos muy importantes, Emilia, la investigación y la extensión. Déjenme aquí decir una cosa. Es posible que yo piense el problema de la investigación con el sesgo que sin duda tiene pensarla desde las ciencias sociales y humanas, donde la palabra investigación es posible que sea un poco menos antigua que en las ciencias exactas y naturales, donde la tradición de la investigación académica y universitaria es posible que sea menos antigua que en las ciencias exactas y naturales. Yo creo que en el sentido en que hoy usamos la idea de investigación en ciencias sociales y humanas, esa idea es una idea muy tributaria, muy hija, muy heredera de las grandes reformas neoliberales de los años 90. Del programa de incentivos que decidieron que si uno, además de dar clases, llenaba un formulario donde decía que era investigador, tenía que cobrar unos pesos adicionales. Esos pesos en alguna época fueron más o menos considerables, después dejaron de ser considerables los pesos, pero no dejó de ser considerable, y lo es cada vez más, ¿no? Las premiaciones simbólicas que imponen, que implican ser investigador, clase no sé cuánto, clase no sé si ahora es con letra o con número, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, no sé. Yo no estoy en el programa de incentivos, ¿no? y hago cuestión de no estar. No me parece mal estar, pero algún capricho uno tiene que tener en la vida, y yo tengo que no estar en el programa de incentivos, que en efecto le da a la gente la posibilidad de usar un verbo, que es un verbo fuerte, es un verbo importante en castellano y en todas las lenguas, que es el verbo ser, para decir que son. Yo escucho amigos míos que dicen que son categoría 3 del programa de incentivos. Yo tengo ganas de decirle, pero papi, el verbo ser se usó para decir
ser o no ser, se usó para decir el ser es, el no ser no es. San Martín lo usó para decirle a Mercedita, serás lo que deba ser. ¿Cómo vas a decir que sos categoría 3 del programa de incentivo? Pero el uso reiterado de esa expresión, ¿vos qué categoría de programa de incentivo sos? Yo soy 2. Ah, te cagué, yo soy 1. Yo digo, ¿pero qué locura es eso? ¿No? ¿Qué locura es eso? A mí, yo ironizo sobre la cuestión de la investigación, siendo como soy un investigador, reconociéndome como soy un investigador, sé hacer todos los formularios, sé hacer todos los informes de avance final y todo, lo sé hacer todo, beautiful, lo hago bien, me ponen buena nota. Ahora, ironizo porque hay allí algo del fetichismo que deberíamos poder por lo menos mirar críticamente, ¿no? Vuelvo a decir lo que dije hace un rato, juguemos todos los juegos, juguemos el juego del ridículum vitae, está todo bien, después todo eso tiene impacto en nuestra vida, no me quiero hacer el vivo, no vivo de rentas, de modo que entiendo a todos los compañeros, entiendo todo. Ahora, tengamos la capacidad para mirar con un poquitito de escepticismo, con un poquitito de burla, con algo de antropólogos de la propia tribu, las ridiculeces que a veces compramos como sinónimos de lo que se llama, y yo con esta palabra sí estoy en desacuerdo, excelencia o ese tipo de tonterías, ¿no? A mí me parece que lo que hay que pensar en relación con la investigación en la universidad es el conjunto de fetiches que acarrea y que terminan organizándonos la vida, ¿no? Y el modo en que los muy pobres incentivos materiales primero y los muy fuertes incentivos simbólicos después, asociados al maldito programa de incentivos. Es un programa que está muy mal y que alguien tiene que decir alguna vez que hay que eliminar en este país porque le ha hecho mucho daño a la universidad y a la investigación. Esos incentivos materiales y simbólicos que propone el programa de incentivos ha llevado cada vez más en nuestras propias representaciones, en las representaciones de los propios universitarios, a considerar que la tarea de investigación es más noble, es más alta, es más importante que la tarea de docencia. No quiero sugerir que lo sea menos, no sé, porque no ando haciendo de rankings de qué es lo importante. Ahora, no puede ser que en las salas de profesores de la Universidad Pública Argentina uno escuche a queridos y queridas colegas diciendo que tiene mucha carga de docencia. ¿Cómo carga de docencia? ¿Cómo la docencia como una carga? ¿Cómo esa suposición absurda, falsa, ridícula de que uno es un investigador, pero que lamentablemente como parte de la relación laboral que tiene con la universidad, tiene que cubrir la carga de docencia con estos pibes que no entienden nada, que no estudian, que son unos vagos, que miran el telefonito? No, papi, probá a dar una buena clase y vas a ver que no miran el telefonito, tarado. Probá a no estar pensando en tu propio próximo artículo para la Very Important Sociological Review y esforzarte por dar una clase y vas a ver que no miran el telefonito, ¿no? Me parece que hay algo en la desestimación de la importancia de la función fundamental de la docencia que tiene que ver con los modos en los que se ha organizado en la Argentina el necesario, está bien, represtigio o represtigiación de una investigación que había sido muy subordinada durante mucho tiempo, posiblemente desde el 66 en adelante, desde el 76 sobre todo, pasando incluso por los 80, donde una universidad muy pobre no pudo alentar la investigación porque estaba atajando penales y miles y miles y miles y miles de pibes que se habían quedado sin estudiar durante la dictadura y que querían estudiar. Cuando en los 90 se quiso poner eso en alguna forma de orden, se lo hizo, me parece, alentando con una perspectiva muy neoliberal, muy individualista, muy competitiva, ¿no? Un conjunto de cosas que hoy deberíamos ser capaces de revisar críticamente. El menemismo no terminó, y no terminó sobre todo porque no terminó en el interior de nuestras propias cabezas. Y es allí donde me parece que todavía lo tenemos que combatir, ¿no? Dos palabras sobre la cuestión de extensión para terminar con tu interesantísima pregunta, Emilia. La extensión, en efecto, es una antigua función universitaria. Sabemos bien la gran importancia que tuvo en los años de la reforma del 18. Ya antes de la reforma del 18 en la Universidad de Córdoba se realizaban actividades que se llamaban de extensión, conferencias, etc. En muchas de ellas empezó a forjarse el espíritu de cambio que después asomó en el 18 en la reforma.
El extensionismo fue muy importante en la Universidad Argentina de los años 60 también, ¿no? Y hay experiencias que todos conocemos que fueron muy importantes en aquellos años, pero siempre estuvo muy asociado a eso que nosotros decimos hace un momento, una especie de gesto de amabilidad o de compasión, de filantropía o de culpa, frente a unos tipos que estaban casi estructuralmente condenados a no estar nunca del lado de adentro de la puerta de la universidad. Entonces, como todo el mundo más o menos aceptaba que los pobres no podían ir a la universidad, y como al mismo tiempo sabemos que los impuestos los pagan en este país, sobre todo los pobres, alguna vez deberíamos hacer algo para que no sea así, pero mientras tanto eso es así, decimos, qué barbaridad, estos pobres que pagando sus impuestos nos permiten a nosotros el privilegio de ser universitarios, no reciben nada de nosotros. Vayamos y hagamos alguna cosa. Y se hicieron cosas, algunas más bobamente filantrópicas, otras que merecen todo mi respeto, no quiero ironizar sobre la tradición extensionista en la Argentina, pero tiene todo mi respeto, ha sido importantísima, hay experiencias formidables, pero lo cierto es que algo ha cambiado en el siglo XXI en nuestro modo de pensar la universidad, que es que hoy no tenemos que salir de la universidad para encontrar a los pobres. Por lo menos en principio no deberíamos salir de la universidad para encontrar a los sectores populares, que hoy son sujetos de un derecho que los asiste, que no siempre les atendemos bien, ¿no? A ser nuestros estudiantes, a estar en las universidades. Cuando se difumina un poco la cosa de que los universitarios somos las clases medias y altas y el pueblo está afuera, necesariamente cambia un poco también la idea de extensión. Y necesariamente vamos incorporando, en la medida en que podemos pensar el derecho a la universidad, como dije hace un ratito, no solamente como un derecho de los individuos, sino también como un derecho del pueblo, vamos incorporando la idea de que quizás no se trate solo de preguntarnos cómo hacen los universitarios para salir de la universidad en dirección al pueblo. Y empezamos a preguntarnos cómo hace el pueblo para entrar en la universidad, para entrar como estudiantes, para entrar como interlocutores, para entrar con sus preguntas, con sus demandas, con sus exigencias, ¿no? Algún autor ha usado la expresión intención universitaria, pero intención con S, no intención con C. Si en lugar de extensión, intención. Meter adentro de la universidad las tensiones del mundo, ¿no? Tenemos allí una organización social que tiene un problema, nos lo trae a la universidad. ¿Podemos hacer algo por esa organización social? ¿O vamos a seguir en nombre de la autonomía universitaria, de Teodoro Roca, y no sé qué tontería, diciendo, no, porque nosotros solo especulamos? No, ¿cómo solo especulamos? La autonomía no es desentendernos de las necesidades del pueblo, la autonomía no es desentendernos de las necesidades de las organizaciones sociales, la autonomía no es tampoco desentendernos de las necesidades del gobierno de un Estado democráticamente elegido. No vale en nombre de la autonomía decir, no, ¿sabes qué? No tengo nada que decirte a vos, ¿no? Sacando, mandame las remesas de guita periódicamente porque tengo que gastar los salarios. No vale. La autonomía no es darle la espalda a las necesidades del pueblo, sino poder tratarlas, en efecto, con absoluta independencia de criterio, ¿no? Bueno, a mí me parece que sobre la cuestión de la extensión y de nuestros modos de vincularnos con lo que se llama a veces el contexto, el medio, el territorio, y no es que estas palabras sean sinónimas, cada una de ellas tiene connotaciones de lo más interesantes, me parece que hemos aprendido mucho en las últimas décadas. Una experiencia interesante que en muchas universidades públicas argentinas, por ejemplo, en la universidad en la que yo trabajo, se viene desarrollando, y a mí me alegra mucho haber impulsado esto, cosa que hicimos en efecto hace unos años, es la conformación de consejos sociales, es decir, de cuerpos colegiados, integrantes por representantes de las organizaciones sociales del territorio donde está establecida la universidad, que discuten, no afuera de la universidad, sino adentro de la universidad. En principio, con una función consultiva, pero a veces con algo más que una función consultiva también, ¿eh? En nuestra universidad, por ejemplo, el Consejo Social es el que designa a un consejero superior que tiene voz y voto y que representa la voz de la comunidad en el Consejo Superior, ¿no? Es una voz muy minoritaria en un Consejo Superior muy grande. No va a cambiar, sacando excepcionalmente, el rumbo de ninguna gran decisión, pero es muy importante simbólicamente que la universidad diga, ¿saben qué? Nosotros queremos que tenga voz y voto la comunidad en su máximo órgano de gobierno.
en el Consejo Superior. Y al representante de la comunidad lo designa el Consejo Social. Está integrado por representantes de organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, ¿no? Ahí hay una cosa interesante para empezar. Conozco también otros consejos sociales de otras universidades del país, que están integrados básicamente por grandes corporaciones, por empresarios. Ahí decir, bueno, papi, no sé si es con esos sectores de la comunidad con los que me interesa que la universidad pública dialogue. Hay universidades del país donde el Consejo Social falta poco para que esté sentado el señor Cargill. Después, ¿qué autonomía tiene después la facultad de agronomía de esa universidad para decir, no, ¿sabes qué? Lo estuve pensando un poco y este año no nos vamos a dedicar a investigar cómo seguir haciendo soja, ¿no? Allá hay un problema que muestra la complejidad que tiene el viejo asunto reformista de la autonomía, ¿no? Que no es solo, ni principalmente, diría yo, autonomía respecto a los gobiernos democráticamente elegidos del Estado, sino que es también, debe ser también, autonomía respecto a los grandes grupos económicos, autonomía respecto a las grandes corporaciones, autonomía respecto a las propias corporaciones de las que formamos parte y que organizan nuestra vida, organizan los temas de nuestras investigaciones, organizan los estilos con los que escribimos. De todo eso debemos autonomizarnos, ¿no? Yo creo que es un tema enorme y lindísimo, Emilia, hay allí mucho para conversar, sin duda. Muchísimas gracias. Muchas de las cosas que te voy a preguntar ahora ya las mencionaste, o sea que te voy a pedir que las profundices. En el modelo universitario argentino, y esto vos lo has marcado en varios lugares, hay una dicotomía que tiene varios nombres, varias modalidades, ¿no? Podemos llamarla dicotomía entre calidad e inclusión, y que se asocia, se inscribe también en esa contraposición entre ese perfil más profesionalista, enfocado en ese término sobre el cual vos ironizás. Este dilema, cómo se da este dilema en Argentina, en la región, y cómo pensás que debe resolverse o debe encauzarse este dilema para determinar la nueva agenda de la universidad, las nuevas áreas de vacancia. Algo de esto ya nos estaba diciendo recién en la respuesta anterior. Federico, no estoy seguro de haber escuchado toda tu pregunta porque se cortó durante un ratito, pero me parece que toda la pregunta es en torno a los modos de procesar la dicotomía calidad-inclusión. ¿Es eso o después hubo otra parte de la pregunta? Sí, esa dicotomía, digamos, inscripta, ¿no?, en la dicotomía histórica entre un perfil profesionalista, por un lado, que llena, que apunta hacia las necesidades que dicta el mercado, y por otro lado, ¿no?, la idea de autonomía y de pensamiento crítico, ¿no?, más como herencia del 18. Así que... A ver, trato también aquí de ser breve porque los dos temas son enormes e interesantísimos, interesantísimos. Yo digo una cosa respecto a la dicotomía calidad-inclusión. O mejor dicho, digo dos cosas sobre eso. Me gustaría decir una primera cosa respecto a la palabra inclusión, que es una palabra de lo más interesante, que es una palabra de lo más auspiciosa, que es una palabra que a todos nos entusiasma y que nos gusta. Nos gusta que haya políticas de inclusión, nos gusta que aquellos que están excluidos dejen de estarlo y puedan entrar a los lugares que les estaban vedados. A eso es a lo que llamamos habitualmente inclusión, que a todos nos parece muy bien. Señalo, sin embargo, que hay por lo menos una tensión interesante para pensar entre lo que dice esta palabra inclusión y lo que dice la palabrita sobre la que hasta aquí estuvimos conversando, que no es sinónimo de inclusión y que a veces establece con ella una tensión, que es la palabra derecho, ¿no? Para decirlo rápido,
todos tenemos los mismos derechos porque todos somos iguales. La idea de derecho presupone la idea de igualdad y al presuponerla, al mismo tiempo la refuerza, ¿no? Cuando se garantiza un derecho porque todos somos iguales, todos somos un poco más iguales todavía, ¿no? En cambio, la inclusión necesariamente presupone la desigualdad. Hay necesidad de políticas inclusivas porque algunos se quedaron afuera. Hay necesidad de políticas inclusivas porque de hecho todos somos diferentes. Algunos son ricos, otros son pobres. Algunos están adentro, otros están afuera. Y a los que están afuera queremos hacerlos entrar. Lo que digo es estar simplemente atentos a esta sutil diferencia entre la idea de derecho y la idea de inclusión, porque muchas veces las pensamos como formando parte de un mismo paquete, y la verdad es que son ideas que tienen supuestos diferentes y a veces consecuencias diferentes. Lo voy a decir de un modo ridículo. Imagínense si en nombre de poder hacer una cosa más inclusiva y de repartir con mayor justicia social los pocos alfajores que tiene para la merienda la seño de cuarto B de alguna escuela donde van chicos muy pobres, la seño les dice a los chicos, para poder distribuir con mayor justicia social los alfajores que me han llegado, les pido que mañana todos aquellos cuyos papás ganen menos de 30.000 pesos por mes, vengan con un gran moño azul en el brazo, así los reconozco fácilmente y les doy los alfajores a ustedes. Es evidente que la seño, con la mejor intención del planeta, va a haber hecho un daño muchísimo más grande que el que quiere corregir, produciendo como unos efectos de estigmatización y unos efectos contrarios a los efectos inclusivos que quiere proponer. Por eso a mí me parece que las dos palabras, derecho e inclusión, que se sostienen sobre dos supuestos que son los dos verdaderos, hay derechos, tenemos derechos porque somos iguales y de hecho lo somos, pero hay necesidad de políticas de inclusión porque somos desiguales, de hecho lo somos, ¿no? Entonces, como son verdad las dos cosas, es necesario que las políticas de derechos y las políticas de inclusión vayan juntas. Si solo nos quedáramos cacareando en este simpático mito, que todos los hombres somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos, lo que haríamos en los hechos es seguir permitiendo la profundización de las injusticias, de las desigualdades y de la exclusión. Si al contrario, solo dijéramos en nombre de que no nos gusta que haya pobres, que los pobres deben dejar de hacerlo y tenemos que hacerlos entrar y los abrazáramos paternalmente y les diéramos una caricia en la espalda, estaríamos olvidando que esa inclusión solo es la que queremos para una sociedad efectivamente democrática, si no pierde nunca el horizonte de derechos, el horizonte de igualdad como perspectiva final, ¿no? Dicho eso, que lo dije rápido y no estoy seguro de que bien, pero en todo caso quería dejar planteado ese asunto, también me parece que es importante. Me gustaría decir, respecto a la dicotomía entre calidad y número, digamos, entre calidad y masividad, ¿no? Entre calidad y inclusión y derecho también, me gustaría decir que es una dicotomía absolutamente insostenible en principio, aunque por supuesto que absolutamente comprensible en la práctica. Quiero decir, me parece que solo podemos suponer que hay que elegir entre la cantidad y la calidad si suponemos, como suponen los conservadores, que los más no pueden hacer igual de bien lo mismo que los menos. Es solo ese prejuicio reaccionario, inaceptable, antidemocrático y falso que los más no pueden hacer igual de bien lo mismo que los menos, lo que nos lleva muchas veces a escuchar diversas formulaciones en las que aparece la evidencia de esta contraposición que vos estás señalando. Yo le he escuchado decir a queridísimos compañeros, pero requete queridos compañeros, les he escuchado decir, y bueno, esta no será la mejor universidad, pero es tan grato que vengan los hijos de los compañeros, que vos te van a decirle, no, boludo, no. ¿Cómo que no es la mejor? ¿Por qué los hijos de los compañeros no merecen la mejor universidad? ¿Qué, acaso no tienen la inteligencia suficiente como para cursar en esa mejor universidad? ¿O acaso los profesores de esa universidad estamos demasiado ocupados escribiendo artículos para la Very Important Sociological Review de Oklahoma y no les prestamos atención a ellos en los que en el fondo no creemos, ¿no? Entonces,
A mí me parece que si uno no incorpora críticamente el prejuicio falso de que los más no pueden, la pregunta es no cómo hacemos para sacudirnos esta tensión como si no existiera, sino cómo hacemos para garantizar el derecho que todos tienen. Y por supuesto, como sabemos de memoria, los derechos salen plata, salen mucha plata. Entonces, por supuesto que si se tienen que asignar 240 en una aula donde entraban 80, y no, claro que no va a ser lo mismo. Pero entonces, ¿sabes qué tienen que hacer? Otras 2 aulas y contratar a otros 2 profesores. ¿Pero sale mucha plata? Sí, papi, estamos hablando de derechos. Los derechos salen plata. Entonces, lo que yo digo es, la dicotomía calidad-masividad, calidad-inclusión, calidad-derecho, yo digo, desde el punto de vista práctico, nada es más obvio que hay que tenerla en cuenta. Desde el punto de vista conceptual, es inaceptable. Entonces, me parece que la pregunta es, cuando uno está frente a un aula, cuando uno está conduciendo una institución, cuando uno tiene una responsabilidad en la gestión de una institución, no preguntarnos si elegimos ser buenos o elegimos ser muchos, ¿no? Porque la verdad es que no hay, si entendemos la universidad como un derecho, no hay universidad buena que no sea para todos. Es mentira que una universidad que después de haber hecho entrar a 100, dejó afuera a 90 y sacó un premio Nobel con los 10 que quedaron, es una buena universidad. No es una buena universidad. No es una buena universidad, es una mala universidad. Es una muy mala universidad. Porque no está cumpliendo la función que tiene que cumplir, que es la de garantizar que los 100 aprendan. Que los 100 aprendan. O por lo menos que ninguno de esos 100 que quiera aprender, que no haya descubierto en el camino que hay vida fuera de la universidad y que es una vida más interesante, ¿no? Lo cual es una posibilidad, ¿no? Pero que ninguno que quiera seguir tenga que dejar de seguir porque nosotros no creemos en ellos, ¿no? Entonces me parece que la pregunta es cómo hacemos para garantizarle a todos el derecho que los asiste, creyendo en ellos, no expulsándolos por principio, no sacándolos del camino porque sospechamos que si son muchos no van a poder. Ninguna universidad buena lo es si no lo es para todos, y ninguna universidad es efectivamente para todos si no es para todos una buena universidad. Si es una universidad más o menos, porque si, bueno, papi, tuve que elegir, entonces, bueno, que entren todos, pero no me pidas. Sí, te pido, claro que te pido. Por supuesto que te pido. Por supuesto que te pido, porque para eso trabajamos profesores universitarios, para enseñar, no para explicar por qué no podemos, ¿no? Lo otro, Federico, es un tema que me interesa muchísimo, es también enorme, podríamos pasarnos un día hablando de estas cosas, pero a mí me parece, a ver, trato de responderte del siguiente modo. La palabra autonomía, que en efecto es una palabra fundamental de la reforma universitaria del 18, y quizás todavía más de la tradición reformista, que nace como una cierta lectura de esa reforma que de la propia reforma, ¿no? Sobre eso podríamos hablar un rato largo, pero me da la impresión de que no necesitamos hacerlo porque nos vamos a poner de acuerdo rápido, pero es cierto que la tradición reformista, cierta lectura en clave liberal antiestatalista de la reforma del 18 profundizó mucho la idea de autonomía, pero es una idea que en realidad forma parte del gran tesoro conceptual de la tradición republicana clásica. Está, por supuesto, en la gran filosofía de género del siglo XVIII, en el pensamiento de Manuelito Kant, en el propio texto de Kant sobre la universidad, que es un texto precioso que tiene una actualidad extraordinaria, el conflicto de las facultades, ¿no? Donde me parece que lo que aprendemos es algo que yo creo que debe hasta hoy presidir nuestro modo de tratar con este problema que vos planteás, que es el de cuánto somos autónomos y cuánto atendemos las demandas, las necesidades del mercado, del Estado, de la Organización de Derechos Humanos de la vuelta de la universidad que nos pide alguna cosa, del gobierno municipal. A mí me parece que lo que la universidad no puede nunca dejar de hacer es flexionar sobre sí mismo el pensamiento que produce para interrogarse sobre sus propios condicionamientos, sobre sus propias determinaciones, sobre sus propios límites, ¿no? Ese ejercicio es el que la filosofía llama en una larguísima
reflexión, flexionar el pensamiento sobre sí mismo para inspeccionarlo, y después de hacer esa reflexión uno puede decidir, ¿no? Bueno, voy para acá, voy para allá. Lo que me parece que debemos, o no voy para ningún lado, o el gobierno me está pidiendo una opinión sobre este asunto, pero mi opinión sobre este asunto es que yo no debo darle esa opinión por esto y por esto y por esto y por esto. Por supuesto que el ejercicio de la autonomía universitaria, la universidad puede no satisfacer todas las demandas de este o aquel actor. No puede cerrarse por principio a ellas, no puede suponer por principio que no atenderle el teléfono a los representantes elegidos por el pueblo es una señal de autonomía. Me parece que es una señal de cosa obtusa y ridícula, ¿no? Me parece que lo que la universidad no puede dejar de hacer es reflexionar todo el tiempo sobre el conjunto de determinaciones con las que piensa, en el marco de las cuales piensa, con el conjunto de fetiches con el que piensa. Yo me gustaría insistir, no para cargar las tintas, pero para situar mejor, me parece, el problema de la autonomía, que no solo del Estado, no solo de las empresas, no solo de las corporaciones, somos muchas veces heterónomos. También lo somos de nuestros propios modos de organizar nuestra vida profesional, de nuestros propios modos de construir nuestro currículum. Nadie que cotidianamente afea la hermosa lengua castellana, llenando sus textos de interjecciones como kufru, opsit, ibid, pupu y otras ridiculeces, puede mirarnos a los ojos y decir que el problema de la autonomía es el Estado, ¿no? Que no nos exige escribir así de horriblemente. ¿Quién nos exige escribir así de horriblemente? La lógica que preside nuestras vidas, que es la lógica del ridiculum vitae. Entonces, a esa lógica también hay que ponerla en el banquillo de los acusados cuando pensamos el problema de nuestra falta de autonomía. Es de muchas cosas de las que somos menos autónomos de los que querríamos ser, y a mí una de las cosas de las que me molesta menos no ser enteramente autónomo es de un Estado democrático gobernado por representantes democráticamente elegidos por el pueblo. Ahí tengo bastantes menos prevenciones, porque me parece que además la experiencia reciente en la historia argentina revela que allí las universidades han podido ejercer en grado sumo su autonomía. Si algo nos enseña la gran tradición republicana occidental, es que el Estado no es un obstáculo para la autonomía, es una condición para la autonomía. Es una condición para la autonomía. Somos autónomos porque está allí el Estado financiándonos, entre otras cosas, nuestra autonomía, haciéndonos posible nuestra autonomía, ¿no? ¿Qué actor del mercado me habría bancado a mí durante los últimos 25 años de mi vida estudiar Hamlet? Todos los días estudiando Hamlet. El tipo no termina de entenderla. Mirá si fuera Cargill, decir, señores de Cargill, me financian usted porque no terminé de entender un pasaje en que Polonio hace un juego de palabras que no me cierra. Cargill diría, no, boludo, arreglate vos, ¿no? Bueno, el Estado desde hace muchas décadas a mí me paga todos los meses un salario y no me pide que sirva a los intereses de Cargill lo que investigo, ¿no? Somos autónomos porque hay Estado, somos mucho más autónomos cuando hay un Estado fuerte, cuando hay un Estado que pone dinero para garantizar los derechos, que pone dinero para garantizar la autonomía. Gracias, Eduardo. Bueno, para terminar, a mí me gustaría hacerte dos preguntas o dos reflexiones. Te pedimos dos reflexiones, una sobre en qué cambia la pandemia a la universidad, si es que lo podemos pensar, si se puede ya pensar en una universidad post-pandemia y cómo sería, y se me vienen algunas cuestiones como, bueno, la universidad en este momento, ante la ausencia, presencia, ausencia del cuerpo, los vínculos, los sujetos, cómo es el vínculo, la incertidumbre, la virtualidad, eh, etcétera. Eso por un lado, y por otro lado, en esta coyuntura muy reciente, que tiene que ver con las fuerzas de seguridad, que es solo un caso, pero a mí lo que me interesa es que vos nos brindes alguna reflexión sobre, en un caso como en el que sucedió, ¿tiene la universidad un papel? ¿Hay un rol que tiene que ejercer la universidad? De alguna manera en defensa del sistema democrático. Empiezo por la última, si te parece bien, y voy después a la primera. Sí, claro que la universidad es una institución pública muy importante, es una institución pública
eh, eh, que integra una comunidad compleja de distintos actores, pertenecientes a lo que solemos llamar en nuestro lenguaje universitario distintos claustros, estudiantes, trabajadores, docentes y no docentes, graduados. Claro que la voz colectiva, ¿no?, que producen esas comunidades son muy importantes, y me parece que las universidades han tenido en la historia argentina, ¿no?, un papel relevante en los acontecimientos políticos de muy distinto tipo. Efectivamente, el que vos mencionás, Emilia, que tuvo lugar hace unos pocos días, nos puso inquietos durante un rato. No estoy seguro hasta qué punto sea un acontecimiento de una gravedad comparable a otros que hemos tenido en algunos momentos de nuestro pasado, pero por supuesto a los que tenemos algunos años era muy difícil por lo menos no recordar un poquito, no para establecer una analogía forzosa entre esas dos cosas, pero no recordar un poquito los inquietantes días de la Semana Santa de 1987, que yo recuerdo haber pasado enteros desde la mañana hasta la noche en la Facultad de Ciencia Política de Rosario, ¿no? Discutiendo, haciendo comunicados, informando, con una radio en la esquina, recortábamos recortes de los diarios, los pegábamos, hacíamos lo que se podía hacer, pero en efecto estábamos allí muy activos, y estaba activo el movimiento estudiantil, estaba activa la facultad en general, y me parece que por supuesto, las universidades son actores fundamentales que deben tener un compromiso decisivo con la vida pública, y deben tenerlo en una perspectiva democrática, y deben tenerlo aportando sus saberes, sus conocimientos específicos sobre los temas diversos de los que se trate. Hay en la Universidad Pública Argentina excelentes, por ejemplo, expertos en seguridad y expertos en sindicalismo. Todas estas son discusiones muy importantes. ¿Se debe o no se debe la policía sindicalizar? Discusión interesantísima. Hay expertos en eso en la Universidad Pública Argentina. Se debe organizar de tal modo, de tal otro modo, la formación de la Fuerza Civil en Argentina. Hay expertos en lo que quiere decir, hay un asunto con el conocimiento, ¿no?, con el saber en nuestras universidades, con las experticias, como se dice con esa palabra horripilante, pero hay además algo con el carácter democrático de la universidad como cuerpo complejo y colectivo, que le da a su voz una particular legitimidad y que la obliga a estar especialmente activa en distintos tipos de circunstancias críticas, ¿no? Desde una intentona, ni siquiera sé si llamarla intentona, de una torpeza, una prepeada, un apriete inadecuado, de un grupo, me parece, más o menos marginal de tipos, hasta una pandemia que puede sacudir el mundo, ¿no? Y entonces voy a tu primera pregunta, que me parece que plantea un conjunto de desafíos interesantísimos. Yo estoy pensando mucho en este último tiempo, en estos últimos meses, en los que está todo el tiempo, con tiempo para pensar, y con inquietud por pensar también qué es lo que la universidad puede hacer en estas circunstancias frente a esta pandemia. Digo dos o tres cosas desordenadas. Sería para conversar con mucho más tiempo. A mí me interesa mucho el asunto de qué es lo que la pandemia revela a la universidad respecto a sus propios compromisos, respecto a sus propias obligaciones. A mí me parece que hay una cosa muy evidente, que es que la pandemia nos pone frente a una situación en la que deben dialogar muy democráticamente tres actores fundamentales de la vida de nuestras sociedades, que son los gobiernos, que son los que tienen que tomar las decisiones, los que tienen que asignar los presupuestos; las ciudadanías, que no pueden estar excluidas de los procesos de toma de decisiones sobre asuntos que los conciernen muy centralmente; y el sistema científico-tecnológico, ¿no? Tanto en relación con la identificación de las causas de estos virus, como en la pregunta por si podemos hacer algo para que no se repitan, como en la pregunta por cuándo tendremos la vacuna que nos tenemos que poner para que todos cada vez lo van a ver, y todas esas cosas.
Ahí hay una cosa con los saberes científicos, tecnológicos, etcétera, que es importante pensar democráticamente. A mí me venía a la cabeza en este último tiempo un librito de Jürgen Habermas, que está muy bien, que se llama Ciencia y Técnica como Ideología, donde Habermas dice: una sociedad democrática es una sociedad que estimula el diálogo entre todos en todos los sentidos, entre los tres vértices del triángulo que integran el gobierno, la ciudadanía y el sistema científico-tecnológico. Un sistema científico-tecnológico que tiene que ser permeable a las demandas y a las necesidades del gobierno y del pueblo, un pueblo que tiene que estar informado por ese sistema científico-tecnológico y en diálogo con el poder político, un poder político que tiene que estar en diálogo con el pueblo y con el sistema científico-tecnológico también. Allí me parece que hay un asunto para pensar, me parece que tenemos que poder repensar en clave democrática el lugar de la ciencia y la tecnología, que en el modo en que hoy está organizada en el mundo, porque este es el otro asunto, que es que la pandemia, como su propia palabra lo indica, nos pone frente a un problema que excede las fronteras nacionales. No tenemos ya el problema de cómo articulamos en el interior de un país el poder de los gobiernos, el saber de los científicos y tecnólogos y la soberanía del pueblo. Tenemos eso para pensarlo a una escala planetaria, ¿no? Tenemos que pensar cómo los sistemas científicos y tecnológicos, cómo las universidades pueden contribuir a una mayor iluminación de una opinión pública planetaria, ¿no? Frente a unos poderes también planetarios de un planeta que además se organiza de un modo muy específico, que es un modo capitalista que hoy apuesta a las empresas farmacológicas que nos van a dar o no dar dentro de 3 meses, 4 meses, 6 meses la bendita vacuna en un lugar de una importancia central, ¿no? Entonces allí hay algo para pensar. Hay algo para pensar respecto a la organización capitalista de los saberes hoy en el mundo, respecto a cuál es el lugar que las universidades ocupan muchas veces en la provisión gratuita de esos saberes a los grandes imperios farmacológicos que se apropian de ellos, ¿no? Siempre decimos un poco en broma, un poco en serio, que a la Very Important Sociological Review de Oklahoma no la lee ni el loro, porque es una revista publicada para que no la lea nadie, sino para que todos los que escriben hagan ridículum vitae, ¿no? Ahora, a la Very Important Biological Review de Oklahoma hay unos tipos que sí la leen, que son los grandes imperios farmacéuticos. Y entonces, con mucha frecuencia, esos imperios farmacéuticos se nutren de los saberes que producen los investigadores de todas las universidades del mundo, por ejemplo de la Argentina, con salarios pagados por el pueblo argentino que garpa sus impuestos y que después, para hacer currículum vitae, tienen que mandar sus artículos a la Very Important Sociological Review de Oklahoma para que ni siquiera tengan que hacer el esfuerzo de traducirlo a su lengua los grandes dueños del mundo, que son los dueños de las empresas farmacéuticas, que después nos van a vender las vacunas con las que se supone que nos tenemos que curar, ¿no? Pero me parece que allí hay un asunto para pensar, cómo democratizamos los saberes que las universidades producen, hay un asunto para pensar acerca de la capacidad que tienen las universidades de salir no solamente de sus propios límites individuales, sino también de los propios límites nacionales y establecer vínculos con otras universidades, con otros sistemas universitarios del mundo. La palabra universidad contiene una promesa de universalidad que me parece que en circunstancias como esta que se vuelve particularmente importante, y eso, por supuesto, que requiere pensar que el sistema universitario nacional puede excederse a sí mismo para pensar también en términos de un alcance mayor de sus investigaciones, de sus proyectos, de sus programas. Yo sigo creyendo que es un desafío universitario latinoamericano mucho más integrado. El viejo sueño de los reformistas, el viejo sueño que antes de los libertadores y que después sería el de la revolución cubana y que después sería también el de los populismos latinoamericanos de comienzos del siglo XXI, de una América Latina más integrada y de unos sistemas, pero en un momento, un contexto en el que lo que está en juego es nada más ni nada menos que las formas de organización económica del mundo entero. Allí tiene algo que decir la universidad. Y no solo los saberes
O sea, también los saberes que nos permiten saber algunas cosas, no respecto al modo en que se va a solucionar el problema del COVID-19 con la vacuna, de no sé qué cosa, sino también las causas que producen este problema que es el COVID-19 y que, según dicen todos los que saben sobre el asunto, tiene que ver con los modos nacionales y los forrajes para sus animales que producen deforestaciones. Sí, la humanidad, ¿sí? Esta situación que hoy vivimos en el mundo entero nos pone de nuevo frente a la evidencia de que hay un sujeto colectivo al que podemos llamar humanidad, que tiene que pensar, tiene que encontrar los modos para discutir consigo mismo cómo pensar sus formas de organización en el futuro, porque si no, en efecto, el futuro pinta bastante negro. Eduardo, gracias por esta reflexión y este diálogo. Estamos realmente con Federico pensando en que tal vez hagamos una segunda parte en otra entrevista, y nos quedaron un montón de cuestiones para seguir charlando. Te agradecemos, y por último queríamos comentarte que el ciclo de entrevistas la organizamos en el marco del programa de contenidos transversales, que es un programa que está pensado para brindar materias y ofrecer materias y seminarios a los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Artes, materias que ellos pueden acreditar como electivas, pero fundamentalmente lo que para nosotros es una pata democrática es que están abiertas a la ciudadanía. No, hay un intento de difuminar un poco el adentro y el afuera. De hecho, un ejemplo que nos sorprendió fue, por ejemplo, el caso del seminario sobre Malvinas, donde la mitad de los estudiantes pertenecen a la ciudadanía y la otra mitad a la comunidad universitaria. Y ese diálogo de saberes, bueno, es para nosotros fundamental. Y son seminarios y materias que hacen al debate contemporáneo, urgente, actual, bueno, Malvinas, derechos humanos, perspectiva de género, y tratar de ampliarlo. Seguramente en algún momento te vamos a querer invitar, aunque sea a abrir alguno de estos espacios, y a lo que estamos también organizando desde el programa, que es un boletín, El Zorro y el Erizo. Así que, bueno, queda la invitación y nuevamente el agradecimiento. Yo personalmente, cuando hiciste referencia a que no se humilla a los estudiantes, se me llenaron los ojos de lágrimas. Fue muy conmovedor el diálogo, así que te lo volvemos a agradecer en nombre del decano, de Alejandro Vila, que no pudo estar, y del programa de contenidos transversales. Te agradecemos. Tu última intervención se cortó un poquitito, así que no estoy seguro de haberla escuchado todo, pero bueno, felicitaciones por la actividad de este programa de contenidos transversales, felicitaciones por esta idea de abrir los seminarios y los cursos a la comunidad. Me parece que eso es de lo más interesante. A mí me parece que todo lo que se haga para desafilar un poco los alambres de púa que separan a la universidad de sus territorios, de sus ciudades, es siempre muy auspicioso, ¿no? Digo a propósito de alambres de púa porque hace ya 2 o 3 o 4 años Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, publicó un libro de un filósofo norteamericano de apellido Metz, que se llama así, Alambres de Púa, que es un libro absolutamente genial y delirante. El tipo está totalmente loco y escribió un libro genial, una historia del alambre de púa desde la pradera norteamericana. Es un libro espeluznante y al mismo tiempo extraordinario porque es un gran libro sobre sobre las líneas que separan las cosas en el mundo de los hombres, para decirlo así muy rápidamente. Uno termina ese libro, cierra ese libro, camina por su ciudad, ve mucho más alambre de púa que lo que había visto nunca, ¿no? Por saber.
entre las distintas actores que conforman nuestra actividad general, y hay muchos alambres de púa desde la universidad, y eso que solemos llamar su afuera. De modo que todo lo que se puede hacer para abrir tranqueras en medio de esos alambres de púa y para favorecer un diálogo más rico, ¿no?, entre la universidad y la comunidad en general, a mí me parece que es muy valorable. Así que felicitaciones por esta iniciativa y felicitaciones por este ciclo. Me alegro mucho de haber pasado por aquí un rato. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias por participar. Estamos muy conmovidos y muy agradecidos por esta entrevista y por todas las cosas que has compartido acá con nosotros. Mandamos un abrazo. Gracias, Eduardo. Hasta la próxima.